En las polvorientas calles de Nazaret, entre las colinas de Galilea, nació un hombre cuyo destino no solo quedaría grabado en la historia de la fe cristiana, sino que marcaría el curso de la Iglesia naciente con una impronta indeleble. Santiago, el hermano del Señor, conocido también como Jacob, Yaakov el justo, sería forjado en el crisol de la incredulidad, la conversión y el martirio, hasta convertirse en uno de los pilares más sólidos sobre los cuales se alzó la comunidad cristiana primitiva. Santiago era hijo de María y José, y por lo tanto hermano de Jesús en la carne. Mateo 13:55, Marcos 6:3. Creció en la misma casa donde el Mesías pasaría su niñez y juventud, compartiendo con él no solo la cotidianidad de la vida familiar, sino también la tensión de lo extraordinario. Durante los años en que Jesús comenzaba a predicar, Santiago y sus otros hermanos no creyeron en él. Juan 7:5. Para ellos, Jesús era un hombre común, su hermano mayor, el hijo del carpintero, sin ninguna evidencia de grandeza que lo diferenciara de los demás. Pero el tiempo de la incredulidad no duraría para siempre. Algo ocurrió que transformó por completo a Santiago: la resurrección. Pablo nos dice que Jesús se apareció a Santiago después de haber vencido la muerte. Primera carta a los Corintios 15:7. En ese momento, la fe de Santiago se encendió con una intensidad inquebrantable. Ya no era simplemente el hermano del hombre Jesús, sino el siervo del Señor glorificado. La conversión de Santiago no fue un simple evento personal. Fue el inicio de un ministerio que lo llevaría a convertirse en el líder supremo de la Iglesia en Jerusalén. Mientras Pedro y Juan eran prominentes en la evangelización, y Pablo viajaba incansablemente fundando iglesias entre los gentiles, Santiago fue el ancla que sostuvo la comunidad cristiana en la Ciudad Santa. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran su ascenso como líder, Hechos 15. Cuando estalló una de las primeras grandes controversias en la iglesia primitiva, el dilema sobre si los gentiles debían seguir la ley mosaica para ser salvos, fue Santiago quien emitió el veredicto final en el Concilio de Jerusalén. Su decisión, llena de sabiduría y equilibrio, estableció un puente entre judíos y gentiles, permitiendo que el Evangelio se extendiera sin la carga de la ley ceremonial de Moisés. Pero su autoridad no se basaba en el poder político, ni en la fuerza de su carácter solamente. Santiago era conocido por su piedad extrema y su vida de oración constante. La tradición dice que sus rodillas eran tan duras como las de un camello, debido a las largas horas que pasaba orando en el templo por su pueblo y por la iglesia. Por esta razón, recibió el sobrenombre de El Justo. Entre sus contribuciones más duraderas está su carta, la Epístola de Santiago, un documento impregnado de fuego y exhortación, que nos revela su corazón pastoral. En ella, Santiago no se enreda en doctrinas abstractas ni en elucubraciones teológicas. Su mensaje es directo, práctico y punzante. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. No basta con creer, hay que demostrarlo con hechos. La lengua es un fuego. Santiago 3:6. Las palabras tienen el poder de edificar o de destruir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El cristiano no es un espectador, sino un guerrero en la batalla espiritual. Su epístola es un llamado a la autenticidad en la fe, a vivir el Evangelio con integridad y sin hipocresía. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en el siglo I. Los historiadores antiguos también dejaron constancia de su vida. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, menciona a Santiago en su obra Antigüedades de los Judíos, describiéndolo como un hombre justo cuya ejecución desató la ira del pueblo. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia primitiva, también registra su santidad y su liderazgo.
Según Hegesipo, otro escritor cristiano primitivo, Santiago era altamente respetado, incluso por los judíos que no eran cristianos, por su vida irreprochable y su profunda devoción a Dios. Era tan respetado que cuando las autoridades judías quisieron sofocar el cristianismo, no atacaron primero a Pedro ni a Pablo, sino a Santiago. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 62 después de Cristo, bajo el sumo sacerdote Ananías II. La tradición cuenta que fue llevado al pináculo del templo en Jerusalén y se le ordenó que negara a Jesús delante del pueblo. Pero en lugar de retractarse, levantó la voz y proclamó a Jesús como el Mesías. Enfurecidos, los líderes religiosos lo empujaron desde la altura del templo, pero no murió con la caída. Mientras yacía herido en el suelo, comenzó a orar por sus verdugos, al igual que su maestro en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero su misericordia no fue suficiente para detener la ira de sus enemigos. Un hombre tomó un palo de batanero y le golpeó la cabeza con fuerza, acabando con su vida. Así murió Santiago, el hermano del Señor, sellando su fe con su sangre. Su muerte no fue el fin de su legado. Los cristianos lo recordaron como el primer gran obispo de Jerusalén, el hombre cuya vida de oración y justicia dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia. La vida de Santiago no es la de un discípulo común. Su transformación de incrédulo a líder, su papel en la expansión del Evangelio, su pasión por la justicia y su martirio, nos muestran un hombre cuya fe no era superficial, sino profundamente arraigada en la obediencia a Dios. En un tiempo donde muchos buscan una fe cómoda, Santiago nos desafía a vivir con integridad, a demostrar el Evangelio con acciones y a sostenernos firmes en la persecución. Nos recuerda que el cristianismo no es solo una doctrina para estudiar, sino una vida para vivir con pasión, santidad y entrega total a Cristo. Él fue, es y seguirá siendo el justo de Jerusalén, el pilar de la fe, el hermano del Señor y el mártir que nunca se retractó. Su vida es un testimonio eterno de lo que significa ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Santiago 1:12. Suscríbete para recibir más inspiración de más personajes de la Biblia y otros contenidos de bendición. Desde avanzapormás.com estamos para bendecirte.